día 17 de noviembre del 2017, estoy grabando el audio número 3, tratando de aclarar interpretaciones erróneas sobre la ideología con que nace la guerrilla salvadoreña. Los está saludando Salvador Duarte desde la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Saludos para el mundo. Extraemos de la historia escrita por quienes fundaron la lucha armada en nuestro país y qué elementos extraños a ese hecho tratan de tergiversar. La verdadera historia del nacimiento de la lucha armada en El Salvador es el siguiente. A partir del 1 de abril de 1970, nacen las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL, por un grupo de valientes revolucionarios encabezados por el compañero Salvador Cayetano Carpio, comandante marcial, genuino representante del proletariado salvadoreño. Deciden, con los únicos recursos de sus fuerzas y sus facultades como revolucionarios, emprender la difícil tarea de dotar al pueblo salvadoreño de una auténtica vanguardia marxista político-militar que lo conduzca en la lucha por la destrucción del capitalismo y la instauración del socialismo a través de una estrategia de guerra popular prolongada. Esta declaración es más que contundente para comprender cómo y por qué surge la lucha armada revolucionaria en El Salvador, y no es derechista como sí lo fueron los posteriores grupos burgueses surgidos del aventurerismo estudiantil, pseudo-marxistas. Gritaban en las montañas que eran marxistas, echaron a perder un proceso auténticamente revolucionario del pueblo. Sobre esto, el comandante Marcial expresó lo siguiente: los del ERP, dijo, indudablemente refiriéndose a su dirección, terminarán traicionando la revolución. Yo agrego, no solo los del ERP. La estrategia de las FPL no consistió en reformar la constitución burguesa, sino en derribar toda esa estructura que ha oprimido a los salvadoreños durante siglos. Ahora son los revolucionarios último modelo en el gobierno quienes reforman leyes a su conveniencia y concertan con quienes asesinan de diferentes formas a los salvadoreños, por supuesto salvándose de ser asesinados la burocracia en el poder, diputados principalmente. A una organización pandillera, el Partido de los Ricos Arena, según información, le da $150,000, y del partido FMLN, de derecha también, que llegó al poder con dinero de la masonería, 3 millones recibieron, la pandilla recibe $250,000. ¿A cambio de qué? Indudablemente a cambio de votos para seguir gobernando contra el pueblo. Pero los hospitales siguen sin medicina y las escuelas en total abandono, principalmente en su calidad educativa. Por lo tanto, queda claro que la guerrilla fue fundada y dirigida por 8 revolucionarios, pero al infiltrarse la CIA, las maniobras guerrilleras eran controladas indirectamente por esta. De ahí aquel señalamiento que indicaba que Joaquín Villalobos era el mejor estratega de la guerrilla, pero se ignoraba que visitaba la embajada estadounidense en horas nocturnas. Detalles en el primer audio. Y de acuerdo al documento global 2000,
convierten la guerra en una matanza indiscriminada programada para la despoblación, matanza que continuó aún y va en aumento. Para nuestro pueblo debe quedar clara la tesis de Marcial sobre el diálogo y negociación que posiblemente fueron una de las causas de su muerte. Al explicar cómo las FPL concebían la negociación, Marcial afirmaba: la negociación la concibe como un medio de lucha estratégico y auxiliar para permitir que nuestros combatientes puedan avanzar. Esa es la negociación. Y puede entrarse a una mesa de negociación, pero si se está bien claro de eso, en la defensa insobornable de los intereses del pueblo. Se puede pasar peleando allí, en la mesa de negociación, meses y años, mientras avanzan nuestros ejércitos, mientras le dan el golpe de gracia al enemigo, al genocida, y que aquella negociación se convierta precisamente en el triunfo. En firmar la rendición del enemigo o condiciones de negociación que realmente sean ventajosas y favorables a los intereses de nuestro pueblo. Entonces, por eso se dice auxiliar. No podemos caer en la esperanza de que esta es una guerra fácil. No podemos terminar a voluntad con unas cuantas acciones fuertes en lo militar o con una pronta negociación a cuyo servicio tendríamos que poner nuestras acciones militares. Tenemos que compenetrarnos, llegar a la firme convicción de que nuestra guerra de liberación es todavía en esta fase una guerra larga que está entrando en una nueva fase, tanto por las fuerzas revolucionarias como por parte del imperialismo. El doctor Carlos M. Lobato afirma sobre los acuerdos de paz lo siguiente: los acuerdos de Chapultepec son un error histórico que han puesto en grave peligro presente y futuro del país. Para la sociedad civil de hoy día, la revolución no es exigencia de utopía, sino de supervivencia. Y agrega: si la firma de los acuerdos de Chapultepec es un gravísimo error, no es tampoco una casualidad que ello haya llegado a ocurrir. Son la lógica consecuencia de un proceso político que desde hacía años se movía siguiendo el plan de una perspectiva equivocada. Hay que poner en claro enseguida que una política de compromiso era necesaria ayer y ahora. Sin embargo, la cuestión está en definir con claridad con quién, bajo qué condiciones y en la perspectiva de qué horizonte ella es necesaria y factible. Demostraremos que todos los presupuestos necesarios de un compromiso han faltado en los acuerdos de Chapultepec e intentaremos entender el misterio del por qué el FMLN los firmó a pesar de su empeño revolucionario. Así se expresa el doctor Carlos M. Lobato en su libro La sociedad civil en el proceso de transformación social. La cuestión es que desde los inicios, sigue diciendo el doctor, en los años 1980, 1983, cuando comienza a formularse y actuarse una política de compromiso, gran parte de la izquierda no tenía claro, ni nunca tuvo claro, cuál era el sentido fundamental de una llamada solución política del conflicto salvadoreño. Acá el doctor Lobato pareciera está hablando de la guerrilla derechizada bajo la dirección del Partido Comunista y la CIA. Es decir, los traidores no necesitaban tener claro nada,
pues solo recibían órdenes de la CIA y de cierto sector del Partido Comunista Salvadoreño, aliado con la CIA, por supuesto, según Denis Thatcher, mencionado en el primer audio. Yendo más atrás, eso significa que nunca se tuvo claro en qué consistía el carácter del proceso político y revolucionario de El Salvador. Sin embargo, no partiremos desde tan atrás y daremos por sentado el hecho que durante esos años se plantea a nivel de la cúpula dirigente del ex FMLN-FDR la cuestión de una salida negociada al conflicto en el país. El doctor Lobato afirma: los acuerdos de paz carecen de todo fundamento social, político o histórico que pueda justificarlos. En 1992, caído el muro de Berlín, el ex FMLN-FDR no necesita negociar. Al ex FMLN-FDR le faltó, al igual que un concepto claro de revolución, uno de compromiso, tener conciencia histórica de su propia propuesta de compromiso. Por su parte, Marcial consideraba que la ofensiva del 10 de enero de 1981 había significado la entrada de la Guerra Popular de Liberación en la fase de las ofensivas militares por la toma del poder. Se trataba de toda una fase en la cual se irían minando y desgastando al ejército enemigo del pueblo para poder pasar a la fase de la toma del poder. Marcial menciona en su testamento político la existencia de presiones sobre el movimiento revolucionario salvadoreño para que negociara su participación en unas elecciones eventuales. Si él no hubiese sido revolucionario, estuviese en el gobierno actual como un funcionario más dado a la corrupción, en tratos con pandillas, tráfico de drogas, de armas, lavado de dólares, permitiendo la evasión de impuestos, pero grabándoselos al pueblo y retirando subsidios. Endeudan el país sin mejorar la parte social. El pueblo ya demostró su repudio a las dos derechas que gobiernan el país. Les habló desde El Salvador, Centroamérica, Salvador Duarte. En la próxima grabación hablaré sobre El Salvador posterior a los acuerdos de paz, sometido al desmantelamiento de la nación. Gracias.